Semana pasada, varias ciudades del país, específicamente en el estado de la Florida, realizaron varias marchas en apoyo al Movimiento Libertad, movimiento que busca que se respeten los derechos humanos en la isla de Cuba y que termine con un régimen totalitario que ha regido a este país caribeño por los últimos 60 años. Estas manifestaciones recibieron el apoyo de varios miembros del Parlamento Europeo y del partido de Vox España. Para este segmento y el resto del programa le doy la bienvenida a mi colega, la doctora María Herrera Mellado, abogada, quien estuvo muy activa en Miami con estas actividades, y a mi también colega periodista Dani Alessandrino, quien está en el centro de la Florida. Bienvenidas, chicas. Buenas tardes, Willy. Gracias. Buenas tardes, Willy. Buenas tardes, María. Buenas tardes, Dani. Bueno, quiero comenzar el segmento con María, que tuvo mucha presencia durante estos eventos y con la visita de los parlamentarios europeos. María, cuéntanos un poco y a la audiencia internacional de qué se trató el evento y el papel que juega o jugó la comunidad internacional en este movimiento que busca la libertad por Cuba, o que sigue jugando el papel de esta comunidad. Bueno, la verdad que ha sido fantástico ver cómo europarlamentarios llegaban a Miami el domingo por la noche y desde el domingo se unieron a los rallies, a las caravanas, a todos los eventos que convocó la Asamblea de Resistencia Cubana, que está compuesta por 35 organizaciones cubanas en el exilio para pedir la libertad de Cuba, para pedir además que, por ejemplo, en este caso el Club de París, que es un club de naciones acreedores, deje de perdonar a Cuba las deudas. Estamos hablando de más de 8.500 millones de dólares que se le ha perdonado a Cuba desde el 2015, pero que ahora, este año, de forma secreta, llegaron a otro acuerdo con la dictadura para que no tuviesen que pagar lo que ya se habían comprometido, que era varios tipos de pagos, de ajustes, en fin. En Miami, esta delegación del partido Vox, del grupo de conservadores y reformistas, tuvo una acogida maravillosa. El Ayuntamiento de Miami ayer le dio incluso un reconocimiento a Herman Tertsch, jefe de la delegación europea, a Carlos Fidanza, el vicepresidente de la delegación del partido Fratelli d'Italia, y no os podéis imaginar hasta el punto que CBS y la prensa en inglés cubrió toda la visita de los delegados al mismo tiempo que cubría las declaraciones de María Elvira Salazar, Carlos Jiménez, Rick Scott, Marco Rubio en Washington, D.C. ¿Esto qué significa, Willy? Que Europa, por primera vez desde hace mucho, mucho tiempo, tiene un grupo de personas liderada por una persona como Herman Tertsch de Vox, que se niegan en rotundo en que los europeos, los contribuyentes europeos, sigan financiando a la dictadura de Díaz-Canel y se siga utilizando nuestro dinero para reprimir y torturar al pueblo cubano. Dania, esto es algo en cierta manera, no diríamos nuevo, pero te están teniendo mucho más publicidad, o se ve, o lo estamos viendo más en los medios, cómo se está involucrando más la comunidad europea en el tema de Cuba. Entonces, tú has cubierto muchos temas cubanos en la Florida y siempre ha sido que se ha manejado desde el punto de vista del exilio y las caravanas y todo lo demás, pero ahora llevarlo a este nivel es algo nuevo, pero al mismo tiempo es más efectivo porque estamos viendo de qué manera sigue decayendo el régimen y de qué manera, inclusive, el mismo apoyo que el régimen había venido recibiendo por parte de Estados Unidos se ha venido reduciendo. Se ha venido reduciendo, no obstante, este apoyo a estas protestas por parte de distintos países europeos hace quedar en ridículo a la administración actual de los Estados Unidos, cuyo apoyo a las protestas y al pueblo cubano ha sido muy vago, como yo le llamo. Sí, que estamos con el pueblo cubano, estamos en contra de los maltratos, en contra de los abusos, bla, 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 pero hasta ahí queda. Tanto así, yo te voy a explicar y te voy a dar un ejemplo. En la universidad donde yo doy clases, hay un grupo de estudiantes que ha tenido que activamente ir a pedir a los comisionados locales que declaren resoluciones que van a prometer buscar con el Congreso un apoyo más amplio del gobierno de los Estados Unidos hacia con el pueblo cubano. Entonces, el hecho de que esto tenga que comenzar literalmente a nivel local para que el Congreso pueda escuchar y pueda hablar, expresarse en contra de los abusos del régimen castrista, llora ante los ojos de Dios. O sea, todos nosotros que hemos podido ver las pocas imágenes que se han filtrado desde Cuba, sabemos lo que está ocurriendo en Cuba. Todos nosotros que tenemos a un conocido, a un amigo, en mi caso tengo varios estudiantes que son cubanos. Una de mis estudiantes vivió en Cuba hasta prácticamente que tenía 13 años. Así que ella
siente muy de cerca todo lo que está ocurriendo en Cuba, al punto que en una de las ocasiones yo le tuve que prohibir a ella la cobertura de las protestas de Cuba, porque pensé que número uno, la iba a afectar mucho, número dos, estaba muy envuelta en el tema y pudiese perder la objetividad a la hora de contar la historia y ver cómo el gobierno, o sea, cómo los distintos países europeos están siendo mucho más activos y están recurriendo a la calle a apoyar personalmente y directamente a los cubanos. Eso, como te dije, aunque sí el gobierno de los Estados Unidos ha apoyado al pueblo cubano o ha dicho apoyar el pueblo cubano y ha disminuido su apoyo al régimen, ha sido muy flaquito y muy vago en la implementación de ese apoyo. Willy, perdona si me permites añadir un par de puntos importantes. De hecho, Hermann Tertsch, junto con el diputado de Vox, el diputado por España, Víctor González de Coello, pidieron inclusive permiso para viajar a La Habana el mismo día 14. Se fueron al aeropuerto de Fort Lauderdale, intentaron abordar un avión y se les negó la entrada. Pero para que se haga una idea, por primera vez casi en la historia, el Parlamento Europeo el 16 de septiembre, liderado también por Hermann Tertsch, aprobó una contundente resolución de condena al régimen cubano con un margen de voto de 426 votos a favor y 146 en contra, pidiendo más sanciones y la revisión del diálogo entre La Habana y Bruselas, por lo que estamos viendo que una mayoría socialdemócrata que existe en la Unión Europea está dejando incluso de lado ya esas políticas de diálogo y financiación del régimen europeo y está deteniendo ya de creerse esto de que el problema de Cuba es el embargo que tiene Estados Unidos, y eso es fundamental. Sí, María, en estos 2 minutos que me quedan te quería preguntar, vimos las reacciones de la congresista María Elvira Salazar y vimos también cómo el senador Marco Rubio le puso un paro a la nominación de la embajadora de Estados Unidos hacia España, que es dominicana, amiga mía, que es Yulisa Reynoso, que ha sido también embajadora en China, por el hecho de que ella estuvo alegadamente trabajando directamente para la liberación de los 5 espías cubanos que estuvieron presos por mucho tiempo en la Florida. Tú que estás allá y mirando ese tema también, obviamente Dania está allá y ha cubierto el tema de los 5. ¿Esto lo pone un paro o le hace una presión a la administración actual de que tiene que ser más duro en contra del régimen cubano? O sea, te estamos parando tu nominación a embajada en España. Definitivamente, y además yo creo que lo que dijo Marco Rubio pues es claro, ¿no? Dijo que ella es básicamente una simpatizante y apologista del régimen de Castro y que no debería estar en nuestro gobierno. Pero es más, dada la coyuntura, lo que existe ahora mismo en el gobierno de España, que es un gobierno social comunista, que de por sí no apoya a Cuba, o sea, no apoya al pueblo cubano, y Estados Unidos, si manda una representante como ella, evidentemente España se va a ver todavía menos presionado para sancionar al régimen Díaz-Canelista. De hecho, o sea, después de la represión masiva de que más de 500 personas fueran detenidas durante las últimas manifestaciones del 11 de julio, el gobierno de España, el gobierno del Reino de España ni siquiera fue capaz de decir que en Cuba existía una dictadura. Entonces, si van a mandar a personas como esta mujer, que de por sí pues son mucho más flojitas de lo que teníamos anteriormente, pues es lo que dice el senador Marco Rubio, que vamos a acabar con una España que en vez de condenar la represión en la isla, pues ayuda y perpetúa a esta dictadura. Bueno, sí, vamos a nuestra última pausa. Al regresar, se destapa la división profunda y el problema entre el presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris en un nuevo reporte noticioso. Esto bajo las últimas encuestas que ponen al presidente Biden en el punto más bajo de su presidencia. Ya regresamos con nuestro último segmento. No se vayan, quédense con nosotros.